Dios los bendiga. Bienvenido a la segunda clase o la segunda enseñanza de esta clase Todo lo Suficiente, un estudio de la ley del dar y recibir en la palabra de Dios. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos en la sesión anterior, de tal manera de ponernos rápidamente en tema. Habíamos visto la primera parte de las primeras ofrendas y comenzamos diciendo que las leyes físicas gobiernan nuestra vida y también lo hacen las leyes espirituales. Esas leyes, tanto las unas como las otras, se cumplen ya sea que las conozcamos o no. Por eso nos conviene tanto conocerlas. En cuanto a las leyes espirituales, las leyes de Dios, quien sea que las aplique, prospera en los términos de Dios, porque justamente son leyes de Dios. La ley que nosotros estamos estudiando en esta clase es la ley del dar y recibir justamente. Finalmente, vimos la primera parte de las primeras ofrendas. Hoy vamos a ver la segunda parte. Entonces es importante que recordemos la última parte de esas primeras ofrendas. Habíamos visto que tanto Caín como Abel habían llevado una ofrenda cada una y que Dios había mirado con agrado a Abel y a su ofrenda y había mirado con desagrado a Caín y a su ofrenda. Eso es lo que habíamos visto, así que ahora vamos a seguir con ese tema comenzando en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Es muy importante saber esto a la hora de entender qué es lo que hizo Abel, para aplicar el corazón que aplicó Abel en su ofrenda. Hebreos 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y acá viene el 4, que es donde comienza a hablar de nuestro querido Abel, que dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio a Dios, y mire lo que dice aquí, de sus ofrendas, plural, y muerto Abel, aún habla por ella. ¡Qué singular! Abel, evidentemente, era un hombre de fe, un justo, alguien que como nosotros se glorificaba, se regocijaba en Dios, que le daba gusto ofrecerle a Dios, que le reconocía a Dios con su corazón agradecido y con mucha gratitud le ofrecía a Dios lo que él había producido, que él reconocía que Dios había actuado en él y en el producto de su labor, de su trabajo. Caín, en cambio, como vamos a ver en un rato, era del maligno. Fíjese si eran diferentes los hermanos. Bien, Dios da testimonio de las ofrendas de Abel, aunque ya haga muchos años que Abel las ofreció, porque ya está muerto hace muchos años. En el versículo 2 nosotros acabamos de leer que los antiguos alcanzaron buen testimonio. Abel es uno de esos antiguos que alcanzó buen testimonio. Este registro dice que él alcanzó buen testimonio de que era justo porque ofreció un sacrificio más excelente que el de su hermano Caín. Ojo, ojo, porque ahí dice por lo cual, por haber ofrecido un más excelente sacrificio. Por eso era digamos, la actitud de Abel era notoria y Dios quiere que nosotros nos enteremos. Aún hoy, cada uno de nosotros, cuando llegamos a este registro, nosotros leemos de qué es lo que hizo Abel
¿Y qué es lo que Dios piensa de lo que hizo Abel? Aún al día de hoy, este registro da testimonio de la fe con la que él hizo sus ofrendas. Así que es muy hermoso ver este tipo de cosas en la palabra de Dios. En el versículo 6 de mismo Hebreos 11 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios primero crea que le hay, es decir, que existe. ¿Para qué te vas a acercar a alguien que vos decís que no existe? Entonces tenés que creer que le hay, que existe. Y luego, que además de existir, Dios es galardonador de los que le buscan. Si usted lo ha buscado, Dios toma un galardón y se lo pone. Eso, fíjese, Él es galardonador de los que le buscan. Más simple no puede ser. Sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 14, por favor. La fe es algo interno. No es que usted va por la calle y dice: hoy mira, aquel está teniendo fe porque veo que brilla su hombro izquierdo. Nada que ver. La fe es algo invisible, no se ve. Lo que se ve es lo que usted manifiesta a causa de esa fe que usted tuvo acerca de Dios, que es galardonador de los que le buscan. Lo hacemos lo exteriorizamos, lo manifestamos igual que Abel. Caín, ni Adán, ni Eva, ni los que estaban ahí con él, sabían qué era lo que había en el corazón de él, pero en la ofrenda fue reconocido su corazón, su fe. Romanos 14, un interesante versículo de la Escritura, el versículo 23, así es, el 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo, no solamente la comida, todo lo que no proviene de fe, es pecado. Eso dice la palabra de Dios, eso quiere decir. Así que no es solamente para lo que comen. Esa fue la gran diferencia entre Caín y Abel. Porque si Caín hubiese ofrendado con gratitud, con agradecimiento, con creencia en que Dios era el suplidor de su vida, entonces su nombre estaría exhibido acá junto con el de Abel. Pero no es así. Abel lo hizo con fe, Caín no. Primera de Juan capítulo 3, por favor. Más hacia el fondo de la Biblia, hacia el final. Primera de Juan capítulo 3. En el versículo 12 dice: no como Caín, que era del maligno. ¿Se da cuenta? Nadie que sea del maligno puede hacer nada que lo honre a Dios. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran, ¿qué dice ahí? Justas. Era justo porque él hizo esa obra con fe. Esa obra se exteriorizó, la fe que exteriorizó más bien, la fe que él tenía, la confianza que él tenía en nuestro querido Padre Celestial. Maravilloso. Es así, clarito como el agua, no hay que darle ninguna vuelta. Caín era del maligno, no hay nada que pudiera hacer Caín que realmente lo glorificara a Dios. En cambio, Abel sí. Entre las obras justas, porque acá habla de las obras justas de Abel, entre las obras justas de Abel estaban sus ofrendas, plural. Debe de haber dado más de una vez. Lógicamente, la palabra de Dios es como el extracto del perfume. Hay un montón de cosas que no están. Entonces, lo que está acá es lo que Dios pensó que nosotros sí o sí teníamos que saber. Por eso hay que prestarle tanta atención a cada cosa que nosotros tenemos el enorme privilegio de leer en nuestras Biblias en nuestro propio idioma. Entre las obras justas de Abel estaban sus ofrendas. Muy bien. Proverbios capítulo 15, por favor. Más o menos como la mitad de la Biblia, Proverbios 15. Siempre fue la voluntad de Dios el bien de las personas, siempre. Y mayormente, claro, el bien de los suyos, pero Dios siempre procuró el bien para todas las personas. Lo que pasa es que el bien de Dios está así, disponible.
El que lo cree se hace del beneficio de los bienes de Dios. El que no, le pasa de largo y no pasa nada, como si Dios no hubiese hecho nada. Después, Dios hace disponibles sus bienes a todo el mundo. Por eso nosotros estudiamos los bienes de Él que Él tiene para nosotros en su palabra, para poderlos utilizar en nuestra vida y ser prosperados, ser bendecidos. Proverbios 15, versículo 6. Dice: en la casa del justo hay gran provisión. Mire lo que dice: casa del justo, gran provisión. Pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, como el caso del maligno, o más bien de Caín, que era del maligno. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Cuando usted le está orando a Dios, cuando usted le está orando a su Padre Celestial, es el gozo de Él escucharlo a usted. Fíjese qué maravillosa información nos está dando la palabra de Dios. Versículo 9. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas Él ama al que sigue justicia. Muy bien. Ahora usted póngase a pensar, si en la casa del justo había gran provisión, ¿qué no habrá en la casa del hijo? Si el justo, teniendo, Dios lo bendiga al justo, teniendo el corazón recto delante de Dios y dirigiendo sus pensamientos y sus acciones en favor de Dios, había gran provisión. Imagínese usted que es hijo, ¿cuánto más habrá? Fíjese qué singular privilegio que nosotros tenemos en vivir en esta época después del día de Pentecostés del primer siglo. Bueno, hay más en este registro de escritura, en realidad, porque dice que el impío puede tener ganancias, pero dice también que con turbación. Fíjese la diferencia entre uno y el otro, entre el impío y el justo. Dice además que es sabio, esparce sabiduría, y la verdad que no importa, según se ve en este versículo claramente, no importa cuánto sacrificio ofrezca un impío, siempre será abominación a Jehová, porque Él ama a quien sigue justicia. Proverbios, capítulo 21, seguimos en Proverbios un ratito más. Hermoso Proverbios, son así sentencias rapiditas, pim, pam, pum, boom. Proverbios 21, versículo 26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Fíjese la característica del justo. El hombre sacó la mano para dar y ya no la vuelve a guardar. Eso hace el justo, muy singular, porque nosotros vamos a ver la importancia de la continuidad en el dar. Y acá dice que el justo da y no detiene su mano. 27. El sacrificio de los impíos es abominación. Claro, clarito como el agua. Cuanto más ofreciéndolo con maldad. Es decir, si encima de ser impío y hace esa abominación, si encima lo da con maldad, bueno, no hay como zafar. Realmente mal, todo mal para el impío. Un no me gusta para el impío. Colosenses capítulo 3. Nosotros como hijos de Dios que somos, amamos a nuestro Padre porque Él nos amó primero. Y procuramos hacer todas las cosas de corazón por amor a Él, y la ofrenda, damas y caballeros, no puede ser una excepción. Colosenses 3, versículo 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo como os guste. No dice eso, dice hacedlo de corazón, bueno, a tontas y a locas, o a la sanfazón. No, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. No siempre la recibimos de los hombres, del Señor siempre la recibimos. La recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué tremendo versículo de Escritura. 25. Recuerda que vamos a ver varias veces cómo se da la ley del dar y del recibir. Va a ver qué juntitos que van todo el tiempo, porque va a ser muy importante en nuestra edificación de conocimiento hacia el final de la clase. Pero usted preste atención a lo que dice el 25. Dice: mas el que hace injusticia, injusticia recibirá.
recibirá la injusticia que hiciere. Dan injusticia, recibe injusticia. ¿Vio que le dije? Dar y recibir. Dar injusticia, hacer injusticia. Ahora bien, vamos a terminar el versículo porque es buenísimo lo que dice, porque no hay acepción de personas. Eso le pasa al hijo y le pasa al no hijo. No hay acepción de personas. Hay que tener mucho cuidado con esto. No es el Señor quien da o manda la injusticia. Simplemente esa injusticia viene por haber hecho injusticia. ¿Lo ve? No es que Dios te castiga porque hiciste injusticia. No, querido, es una ley. Es una ley. Si haces injusticia, bueno, eso te va a pasar. La ofrenda es un acto de gratitud. La ofrenda, lo que usted lleva en reconocimiento a Dios, es un acto de gratitud, es un acto voluntario y es un acto amoroso de su parte. La medida de esa ofrenda, que puede ser así o así, la medida de esa ofrenda es proporcional a nuestro reconocimiento a Dios por las bendiciones que recibimos de su mano. Es decir, más reconozco, más es mi ofrenda. ¿Lo ven? Eso es lo que quiere decir. Más entiendo que recibí, más reconozco en mi ofrenda. Y recuerden que no es solamente cantidad, es la calidad, es el corazón atrás de la ofrenda. Un hijo de Dios puede y debería cultivar con inteligencia espiritual y obediencia amorosa a Dios el acto amoroso, el acto agradecido de reconocimiento en el terreno material de todas sus bendiciones, tanto las espirituales como las materiales. El acto de dar está a nivel de los sentidos y es realizado con inteligencia, con entendimiento espiritual. Por eso estamos estudiando. Por eso cuando nosotros vamos a esta maravillosa palabra de Dios, le pedimos al Padre Celestial que tenga bien iluminar nuestro entendimiento, porque esta palabra de Dios tan maravillosa es profundísima, tiene la profundidad de su autor. Entonces imagínese si será profunda. No tiene fondo de profundidad maravillosa que tiene esta palabra. Entonces cuando usted va a ella, le ora al dueño de la palabra, al autor de la palabra, que se la dé, que le ilumine su entendimiento. Entonces usted conozca la palabra, órele a Dios y créale a Dios que le dé entendimiento en la palabra de Dios. Por eso la estudiamos, para adquirir un profundo conocimiento y orar por entendimiento y poder utilizarlos en nuestra vida, no solamente para decir, llenar nuestra cabeza de versículos y que no los actuemos. Éxodo, vamos al Antiguo Testamento, Éxodo 35. En el Antiguo Testamento las ofrendas eran de expiación y de gratitud. Las había obligatorias y las había voluntarias, de libre voluntad. Ahora nuestras ofrendas son de gratitud, porque Jesucristo pagó todos los precios que hubo que pagar por nosotros. Todas nuestras ofrendas son de gratitud. No tenemos que dar una ofrenda para limpiarnos de algún pecado. Ofrendar es una obra y somos salvos por gracia, no por obras. Uno no da para salvarse, uno da porque es salvo. Ahora bien, hablando de reconocimiento, hablando de gratitud, hablando de reciprocidad proporcional con nuestro querido Dios, ¿cómo compensamos al Padre por la salvación? Imposible, imposible. Por eso nuestro dar es proporcional, no es igual, no es equivalente al dar de Dios. Uno jamás va a poder dar, ni siquiera, no hablemos de dar como nos dio Dios, no se puede ni siquiera acercar al dar de Dios, no, es imposible. En Éxodo 35, en el versículo 4, dice: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo, cualquiera, el que quiera. No, fíjese lo que dice ese versículo, es maravilloso. Dice: todo generoso de corazón la traerá Jehová. Oro, plata, bronce.
Todo generoso de corazón. Vea, si no es generoso de corazón, no existirá ese dar. Pero eso es lo que estaba buscando, y esto es lo que habló Moisés como si fuera la boca de Dios al pueblo de Israel. El oro, la plata, el bronce, son todos metales y son productos de la tierra. Imagínense, ¿de quién es la tierra? ¿A quién se le ocurrió la tierra? A nosotros seguramente que no. ¿Y quién puso esos metales preciosos y muchos más, además de los 3 que están mencionados acá? ¿Quién los puso en la tierra? Dios. Y entonces, si usted se lo da, la verdad lo único que está haciendo es excavando para sacarlo, nada más. Pero usted no los metió ahí. Lo puso Dios directamente para nuestro beneficio. Todo generoso de corazón. Se destaca la actitud aquí y en varios lugares, veremos y hemos visto, se destaca la actitud y no el porcentaje. Continuemos leyendo en el versículo 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Fíjese cuánta voluntad había en el corazón de estas personas. Con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. ¿A usted le parece que nos querrá decir algo diciéndolo de tantas maneras diferentes, la generosidad y la voluntad de corazón? Y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Hermoso, estamos en el 35, vamos al 36, ahí nomás, 36. Versículo 5 dice: y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Uy, fíjate el problema que tenía esta gente. Estaban ofrendando más de lo que necesitaban. Más de lo que se necesita para la obra de Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés dijo, no. A ver, agarró el grupo de WhatsApp que tenía, el grupo que decía justos, y le mandó: basta, no traigan más, no tenemos dónde ponerla, le dijo Moisés en el WhatsApp. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. ¡Qué bárbaro! Pero recuerde lo que leímos arriba: voluntad de corazón, generosos de corazón. Fíjese, ¿cómo no ser generoso de corazón? ¿Cómo no tener la voluntad de ofrendarle a Dios? Dios mío, si todo es de Él. ¡Qué lindo! Es hermoso ver estas cosas en la palabra de Dios. Qué vivo que surge el Antiguo Testamento. Y eso que vean, estamos antes del día de Pentecostés, pero hay principios que no se mueven, ¿eh? Hay principios que no se mueven. Recuerdan que en la primera sesión de esta clase hicimos que un vasito se cayera por acá, porque el vasito, aún siendo una cosa, un objeto, no conoce la ley de la gravedad, pero está sujeto a la ley de la gravedad. Bueno, hay cosas que no cambian. La ley de la gravedad existía antes del día de Pentecostés. La necesidad de reconocerlo a Dios existía antes de Pentecostés y existe ahora también. Por eso son inmutables y no dependen de qué administración, en qué lugar de la historia o de la humanidad nosotros nos encontramos. Se le impidió al pueblo ofrecer más. Yo cuando leo esto me mato de risa y me bendice muchísimo. Se le impidió al pueblo ofrecer más porque tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Qué maravillosa actitud y qué gentil, qué maravilloso, qué amoroso Dios en permitirnos leer estas cosas y enterarnos de estas maravillas. Marcos capítulo 14. Vamos al Nuevo Testamento ahora. Marcos 14. La ofrenda, entonces, es un acto externo. Y al ser externo es visible, usted lo puede ver. La ofrenda es un acto externo visible.
pero representa un acto interno invisible, su actitud para con Dios, su reconocimiento al Creador. Marcos 14, en el versículo 3, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice que estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Miren qué valientes. El enojo fue por dentro. Estaba ahí el Señor Jesucristo y ellos se enojaron adentro. ¿Cómo te enojas por dentro? Para que se haya... Entonces dijeron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Fíjate qué singular. Para mucha gente los pobres en esa época como ahora son más importantes que el Señor Jesucristo. Ahora, si esos 300 denarios, dice acá, dice 300 denarios. 300 denarios, para que tengan una idea de lo que eso significaba, 300 denarios era el sueldo de 300 días de trabajo. Le pagaban a una persona que cosechaba trigo, digamos, le pagaban por un día, y ojo que los días de aquellos años, un día de trabajo, no son como los de hoy, que son 8 o 9 horas y unos 45 minutos o una hora para parar a comer. En aquel día era de sol a sol, le pagaban un denario, de sol a sol, eran 300 de sol a sol. Eso era lo que ellos decían que valía ese perfume. Decía, se lo hubiesen dado a los pobres. Ahora bien, ¿saben qué hubiese pasado si vendían eso? Le daban el dinero a ellos. ¿Sabe cuánto les llegaba a los pobres? Medio denario si les llegaba. Y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Para estos tipos era un desperdicio. Para nuestro querido Señor era buena obra que esta mujer le había hecho. Recuerde bien, porque el dar de esta mujer es llamado buena obra. Versículo 7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Yo hablo así, pero no sé si el Señor Jesucristo dijo siempre, pero lo digo yo, así. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le vais a poder hacer bien, pero a mí no me tendréis siempre. 8, esta ha hecho lo que podía. Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. El Señor Jesucristo estaba a horas de ser prendido como si hubiese sido un delincuente. Nuestro querido Señor, que todo lo que hizo fue el bien para la humanidad. El hombre, el ser humano más grandioso que jamás pisó esta tierra. Entonces esta mujer lo había perfumado como preparándolo para la sepultura, costumbres de aquel entonces. Esta reconocía que el Señor iba a morir por nosotros. ¡Caramba! Fíjate qué medida. 300 denarios es mucho. Dios mío. De cierto os digo, en donde quiera que se predique este evangelio, en este preciso momento que estamos leyendo, si usted leyó este registro de la semana pasada y estaba, en la otra punta, en las antípodas de Buenos Aires, usted estaba honrando a esta mujer al leerlo. Este registro la honra cada vez que se abra aquí esta mujer y su buena obra. Es cierto, os digo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, es decir, su dar generoso, es decir, su buena obra para memoria de ella. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Lo rompió el vaso de alabastro que tenía, lo rompió. Caramba, ¿por qué no simplemente lo virtió? No, porque fíjense dónde estaba el corazón de esta mujer. Lo rompió para que no quede ni una gota, ni un átomo del perfume, y que se lo lleve todo, que lo unja al Señor Jesucristo con el perfume. ¡Qué actitud! ¡Qué actitud! Es maravilloso ver estas cosas en la palabra de Dios. Y ¿saben qué también es maravilloso? Que el Señor, a ojos del Señor Jesucristo, a ojos de estos hombres, era una pérdida, era un desperdicio. A ojos del Señor Jesucristo, esta mujer había hecho una buena obra. Recuerde,
a la hora de ofrendar. ¿Qué es lo que piensa Dios? ¿Qué es lo que piensa su Señor? ¿De qué es la ofrenda? ¿Qué es dar? Es buena obra. ¡Qué bárbaro! ¡Qué singular! Dice el Señor Jesucristo que ella estaba ungiendo su cuerpo para la sepultura, como adelantándose. A esta mujer, maravillosa mujer, no le quedó una gota siquiera de perfume en el frasco, y a nuestro querido Señor no le quedó una gota de alma en su bendita vida, en su bendito cuerpo. Al día siguiente, o muy cercanamente a este hecho, el Señor Jesucristo fue torturado por algo así como 2 días y después murió por todos nosotros. Caramba, no le quedó una gota de vida al alma de nuestro querido Señor. Fíjense esta mujer justo en qué momento singular aparece derramando todo lo que tenía en ese frasquito, cuando nuestro Señor unas horas después derramó todo lo que tenía en ese cuerpo que tenía Él. Marcos 12, por favor. Qué tremendos registros de la palabra de Dios. Esta maravillosa palabra habla tan claro que lo único que tiene que hacer uno es leerla con entusiasmo, viejo. Esta es la palabra de Dios. Es lo que Él quiere que nosotros sepamos acerca de los temas que Él pone acá. ¿Qué le parece? Si, no sé, a veces uno se pone a pensar, escribir una carta. Bueno, ya no se escriben cartas, pero más o menos algo parecido a carta, escribe un email o un WhatsApp. Uno lo piensa y quiere decir un montón de cosas así, todo este montón de cosas. Y usted dice, bueno, entra a administrar el lugar que le queda en el WhatsApp, porque usted sabe, bueno, qué sé yo, más de 300 palabras, menos de 300, ¿qué pongo? ¿Cómo voy a ser entendido? No piensa eso usted cuando lo que va a comunicar es muy importante. Imagínese si usted hablara acerca de la vida y de la relación, usted tuviera que escribir un libro acerca de la vida en todas sus manifestaciones y de la relación del ser humano con Dios, ¿no pensaría bien qué cosa poner y qué no? Bueno, ¿qué le parece que hizo nuestro querido Dios? Por eso atesoramos cada versículo, atesoramos cada palabra en cada versículo. Algunos los memorizamos porque decimos, no puede ser, mirá lo que dice. ¡Qué maravillosa palabra de Dios! ¡Qué lindo! ¡Qué gente tan privilegiada que somos nosotros! ¡Qué tremendo! Bueno, vamos a otro registro ahí en Marcos 12. Otra mujer. Marcos 12, en el versículo 41 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Fíjate vos, lo ponían ahí para lucirse bien. Entonces, ¿qué hacían? Era, no sé, un arca, un cajón que tendrían ahí. Entonces venía uno, miraba que todas las cámaras estuvieran apuntando, agarraba y vaciaba un montón de monedas, vaya a saber lo que tiraba el tipo ahí. Venía otro y decía, este metió 1 kilo, yo meto 1 kilo y 3/4. Y lo echaba ahí, esperaba que las cámaras y que todos aplaudieran. ¿Qué cosa poner ahí a que lo vieran todos? Entonces estaba delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban, mire lo que dice ahí, mucho. Preste atención, recuerde que la palabra mucho viene de su papá celestial, él sabe por qué puso mucho, vamos a ver por qué lo hizo. 42, y vino una viuda pobre, pobrecita, viuda y pobre, y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Bien, entonces, les digo, esto era como la 16ª parte de un denario. ¿Se acuerdan que un denario era, bueno, un día de trabajo, esto era como el día de trabajo cortado en 16? Mirá, nada. Agarrabas el día de trabajo, agarrabas el denario ese y lo agarrabas un hacha y o lo serruchabas y hacía chic, 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 en 16 pedazos. Agarrás el pedazo número 16 y lo tirás. Esto es lo que hizo esta señora. Vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, vengan, de cierto os digo, esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, para un cachito. Se dice que los ricos echaron mucho. Y esta pobrecita mujer echó un 16avo de un denario. 44.
porque todos han echado de lo que les sobra. Fíjense cómo son las magnitudes del mundo y las magnitudes de Dios expresadas por nuestro Señor. Porque todos han echado lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Ves? ¿Ves que tiene más que ver con corazón que con cantidad? ¡Qué bárbaro! Sin embargo, habíamos visto, en cuanto a cantidad, a la mujer de antes con el perfume de alabastro, que todo lo que tenía es todo lo que dio, y sin embargo lo dio con un corazón agradecido a Dios y, por supuesto, con un reconocimiento tremendo a nuestro querido Señor Jesucristo. Esta actitud de la viuda llamó la atención del Señor al punto que lo comentó a los suyos para que ellos supieran, y gracias a Dios que nosotros, ahora que lo leemos, recibiéramos un tremendo aprendizaje. Los ricos habían echado mucho, la viuda echó todo. Vamos a Éxodo 35 de nuevo, por favor. Este registro que nos gustó tanto, que estaba tan bueno. Éxodo 35. Recordemos entonces qué es lo que era importante para Dios, que fue destacado por nuestro Señor Jesucristo aquí en Marcos y previamente declarado por Moisés. Era la generosidad de corazón de hombres y de mujeres. Éxodo 35, versículo 24. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Corazón, generosidad, voluntad, actitud, 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 atrás de lo que se da, actitud, actitud. Dos detalles imprescindibles: sabias de corazón y mujeres cuyo corazón las impulsó. No simplemente eran mujeres que sabían hilar. El detalle destacable es el corazón que las impulsaba en sabiduría. Damas y caballeros, qué maravillosos registros de la palabra de Dios. Primera de Crónicas 29, ya vamos más hacia adelante. Primera de Crónicas 29. Versículo 8. Dice acá: y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel, gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido. Estaban contentos porque tenían donde ofrendar. Voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Pero si lo acaba de decir, claro, ¿será importante? Yo lo creo que sí. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo a David: bendito, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre. Desde el siglo hasta el siglo, por siempre seas bendito, recontra bendito. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. 12. Las riquezas y la gloria de las que nosotros tomamos para ofrendarte a vos, qué locura, Jehová, son tuyas. Proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, versículo 13, Dios nuestro,
nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque si te pones a pensar, Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Padre, si yo fuera David hubiese dicho algo parecido y hubiese dicho además, nos toca siempre la más fácil. No tuvimos que inventar el oro, la plata, el bronce. No tuvimos que inventar las cosas de las que tomamos y proporcionalmente lo reconocemos a nuestro querido Dios. Por eso nuestro dar es una especie de retribución por haber recibido previamente de su mano. Así que todo empieza con Dios bendiciéndonos, sigue con nosotros reconociéndolo y ofrendando en proporción voluntaria y, escuche bien, continua. Entonces, sigue con Dios derramando sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces, así sigue este círculo virtuoso sin solución de continuidad. Sigue y sigue y sigue. Pero recuerde una cosa, usted no lo empezó. Usted lo continuó. No lo empezó. Dios siempre da el primer paso. Así que usted no lo detenga, ofrendando hoy de acá 7 meses de nuevo. No, como el justo que da y no detiene en su mano, saque la mano, no la vuelva a guardar. Usted esté buscando avenidas del dar. Versículos 15. Nuestra fuente de recursos es Dios, nuestro querido Padre Celestial. Nosotros lo sabemos en el interior de nuestro ser. Versículo 15. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura, pasa y enseguida, en cualquier momento, ¡pum!, pateamos el balde. O viene nuestro Señor Jesucristo, en nuestro caso. 16. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es. Y todo es tuyo. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bárbaro el corazón de David! Yo no soy cardiólogo y no le hice un ecocardiograma a David, pero leo las escrituras y me doy cuenta, porque no me refiero a este corazón, me refiero a este, que él llevaba sus pensamientos cautivos a Jehová, tendría que decir yo. Entonces, él sabía cómo eran las cosas. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo, míralo, mira, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Nadie les puso un revólver en la nuca. Lo dieron como reconocimiento a Jehová, como corresponde. No podían hacer otra cosa excepto eso. Este hombre maravilloso está reconociendo todo eso delante de Dios. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente. Recuerden que hablábamos de la continuidad en el dar. David le pide a Jehová que conserve esa voluntad de dar perpetuamente en los suyos, del corazón de tu pueblo, y encamina su corazón a ti. ¡Wow! ¡Qué hombre, qué gusto! Tan grande va a ser verlo a David en el momento que con nuestro querido Señor resucitemos resucite nuestro Señor a los santos del Antiguo Testamento. Esta es una hermosa oración de David a Dios y un gran ejemplo para nosotros. David aquí termina pidiéndole a Dios que conserve la voluntad de Dios, la voluntad de ellos de dar voluntariamente, perpetuamente y espontáneamente en su gente. El dar continuo, el que no se detiene, no es un dar cada tanto, o un dar cada vez que me acuerde, o un dar cuando leo un versículo, o me lo leen porque ni siquiera lo leo yo, me lo leen, me entusiasmo y hoy doy, y dentro de 7 años o 7 meses doy de nuevo.
es la manera de dar según la palabra de Dios. Necesitamos lograr entendimiento en las Escrituras en cuanto al dar voluntario, al dar espontáneo e ininterrumpido, de tal manera que lograr que ese dar, que es un hecho a nivel de los 5 sentidos, tenga raíces que estén fundadas en lo espiritual que hemos aprendido y entendido de esta maravillosa, de esta profunda y tremenda y verdadera e iluminante palabra de nuestro querido Dios.